Del primer taller, que se vaya ya preparando Rosa, que nos va a contar los resúmenes y las propuestas de atención primaria. Bueno, pues ahora sí, nos vamos sentando, porfa. Tengo a mi lado a Rosa, que estuvo en la ponencia de atención primaria y va a ser ella la encargada de transmitirnos las propuestas, lo que hablaron y el resumen de la ponencia, el posterior debate. Bueno, yo he hecho un pequeño resumen cogiendo de todo lo que se dijo, pues como las acciones que podemos hacer. Vamos a ver. Hay que involucrar a los profesionales en la lucha contra el deterioro de la sanidad. Los trabajadores sanitarios deben participar en las concentraciones de protesta que se hacen en los centros de salud por la ciudadanía. Hablar con la gente y plantearle la lucha por el derecho a la salud. Entablar un diálogo con ellos. Solicitar datos sobre la demora de los centros de salud y de pruebas que se pueden pedir desde primaria a transparencia, o sea, pedir los datos a transparencia. Pero también se ha propuesto organizar una recogida de datos propia de demoras de las consultas, preguntando a la gente que acude a los puestos de salud, o sea, organizar una consulta en los centros de salud sobre cuánta, por ejemplo, entra alguien, ¿usted qué día pidió la cita? Y ver cuántos días hay de demora en cada centro de salud. Luego, saber el porcentaje de profesionales que faltan en cada centro de salud y la infracobertura de ausencias, siendo lo ideal que la cobertura de ausencias fuera lo más cercano al 100%, cuando ahora es prácticamente de, no sé, en médicos a lo mejor el 2%, no lo sé muy bien, pero creo que poquísimo, y a lo mejor de otros profesionales pues un poquito más, un 10%, pero básicamente es irrisorio. Denuncias legales, otro compañero, o sea, seguir con las denuncias legales. Reclamaciones individuales en atención al paciente y a la página de la consejería. Poner mesas aprovechando las concentraciones y ayudar a los usuarios a poner reclamaciones. Para reclamar a la consejería que en el directorio de todos los centros de salud aparezca la plantilla de profesionales y los que faltan, para saber los que faltan, porque ahora mismo no podemos saber qué profesionales faltan en cada centro de salud. Seguir realizando acciones en las calles, seguir exigiendo la derogación de la Ley 1597, análisis a fondo de la estrategia de salud comunitaria de la Comunidad de Madrid para encontrar y exigir espacios de participación. Fomentar la creación de consejos de salud en todos los distritos de Madrid. Pedir reuniones con los centros de salud y establecer reuniones periódicas con ellos. Estudiar a fondo la estrategia a realizar para conseguir consejos de salud con capacidad de decisión. Luego también una compañera nos contó su experiencia en Valdebernardo de cómo habían ido a hablar con el director del centro de salud, que había sido muy colaborador, y habían hecho una encuesta a la gente preguntándole qué sabían del centro de salud y qué ofertaba el centro de salud, sin que ellos no vieran ninguna connotación de tipo partidista o izquierdista o algo así, sino qué sabían ellos del centro de salud. Con eso elaboraron los datos, hicieron una encuesta y propusieron hicieron algo informativo, o sea, una reunión informativa con toda la gente con los ciudadanos. Esto lo hizo las asociaciones de vecinos, con los ciudadanos, con los profesionales del centro de salud y también creo que fue gente de la dirección asistencial, y que estuvo muy bien la
la reunión aquella, el acto informativo, y que han quedado en volver a hacer otra vez otro sobre las vacunas. Entonces la compañera contaba cómo esta manera también de entrarle a los profesionales de una manera como menos reivindicativa, sino más informativa. Bueno, pues ya está. Muchas gracias, Rosa. Veo que se levanta Paloma. Creo que nos vas a hacer resumen de la atención hospitalaria. No os preocupéis, que pedimos disculpas porque posiblemente ayer terminamos muy tarde y teníamos que haber tenido ya todas las propuestas igual resumidas para que no estuvieran. No os preocupéis si repetimos algunas de las propuestas, porque es normal. Esta mañana nos hemos venido aquí muy pronto, ayer terminamos muy tarde y ese trabajo todavía nos queda. Yo creo que es importante que el grupo de organización de las jornadas saque unas conclusiones, saque también estas propuestas todas juntas y que vengan ya de alguna forma limpias y no repetidas, y sería bueno que incluso con las conclusiones que saquemos de estas jornadas las presentemos en la primera reunión que tengamos de vecinas y vecinos. Paso la palabra a Paloma. Bueno, nosotros en el grupo 2, que era de atención hospitalaria, primero hicimos un poco de revisión de cómo estaban los centros hospitalarios, ¿no? Y lo que vimos es que había unanimidad en las opiniones de que existe un ataque directo a los profesionales, falta de materiales, falta de planificación y desconocimiento de lo que es necesario en los departamentos de los hospitales, hay una privatización sistemática, ahora de esterilización, mañana de almacenes, luego de servicios, tal. Entonces nos preguntábamos, y estaba claro, que es que se busca el mal funcionamiento de los centros de forma intencionada. Esa es una de las preguntas que quedaron constantes ahí. Y otra pregunta que nos hacíamos para poder incidir en ello era: ¿sabemos realmente el ambiente que existe dentro de los centros hospitalarios y de especializada con los trabajadores? ¿Podemos detectar bien esa situación? ¿Hay feedback entre unos y otros para poder denunciar eso? Entonces, claro, las propuestas de acción fueron en ese ámbito, ¿no? Entonces, primero, una cosa que parece que sale todo el tiempo es que hay que estudiar la manera de llegar a los profesionales que de alguna forma no se sienten desvinculados del movimiento en defensa de la sanidad pública general. Eso tiene unas causas, seguramente, y hay que buscar la manera de llegar a ellos. Luego, ¿qué acciones políticas de recursos humanos buscamos? ¿Qué es lo que tenemos unas demandas previas que nosotros hayamos elaborado para que se puedan aplicar en los recursos humanos de los centros? Entonces, otra cosa que salía era que los partidos políticos tienen que conocer de primera mano, in situ, la situación de cada centro hospitalario o cada lugar, ¿no? Y demandábamos que estuvieran con nosotros, que estuvieran con la ciudadanía investigando o viendo esto porque es su responsabilidad política. Entonces, otra cosa era exigir que se cumplan las leyes que protegen a los trabajadores, por ejemplo, el Estatuto Marco. Que se realicen los concursos de traslados de todas las categorías pendientes desde hace más de 23 años. Exigir que se hagan las consolidaciones para normalizar todas las plazas a interinos en todas las categorías, tal como exige la Unión Europea, y para que entremos en la legalidad debida. Ahora mismo estamos en ilegalidad. Y después buscar la manera de cambiar las leyes que no protegen a los trabajadores. Que los jefes de servicios de los hospitales se impliquen en las remodelaciones o construcción de los nuevos hospitales
y que se les exija la corresponsabilidad compartida entre la constructora, los gerentes y los jefes de servicios, que haya algo que les exija el compromiso de velar por esos centros hospitalarios, etcétera. Que se establezcan medidas de incompatibilidades de manera que el trabajador se responsabilice con lo público de forma prioritaria. El discurso, ver cómo se va en contra del discurso establecido de que el deterioro de lo público, pues bueno, está ahí, ¿qué le vamos a hacer? Ya no lo podemos evitar. O sea, que no aceptemos a priori ese mal funcionamiento de la sanidad pública, que debemos utilizar otro lenguaje que de alguna forma combata estar tranquilos, ya sabemos que es así, no tal, y que en realidad lo que hace es enmascarar las deficiencias del sistema y no combatirlas. O sea, que no se puede justificar porque ya está establecido que funciona mal y nos aguantamos con ello. Bueno, al activista le es necesario saber la situación real de los centros para poder compartir esta información a los ciudadanos y hacer campañas de información en cuanto a listas de espera, desperfectos, mala gestión, gastos innecesarios. Todo eso, si el ciudadano activista no conoce, no lo puede denunciar, con lo cual el trabajador tiene que implicarse en ello, que es el que está dentro y puede denunciarlo. Hay que denunciarle demoras, salió bastante fuerte, ¿no? Estaría dentro de lo que se ha visto también en primaria, ¿no? Los profesionales deben hacer su propio trabajo de esclarecimiento de la situación real de su consulta, llámese consulta de especialista o llámese radiología, llámese lo que sea. O sea, si algo está funcionando mal y lo saben a priori, es su obligación como responsable de una institución pública con un cargo que le obliga a un cargo, una profesión que le obliga a velar por su empresa, que es la pública, debe denunciarlo. Se deben buscar las conexiones entre profesionales y ciudadanos para defender mejor las condiciones de los trabajadores y de los derechos de los ciudadanos. O sea, que haya un feedback para que unos protejan a otros. Hay que proteger más las luchas de los especialistas, que están invisibilizadas. En general no se reconoce cuando hay una lucha de los sectores de los especialistas, se diluye, no lo conocemos. Hay que crear bolsas de empleo de todas las categorías profesionales, que no existen. Exigir que se cumplan todas las leyes de ordenación sanitaria, del buen gobierno y la Ley General de Sanidad. Fiscalizar los gastos y las inversiones que no hacen. Pedir a los profesionales que vayan a hablar a sus territorios, a las asociaciones de vecinos, a donde está ubicado ese centro hospitalario o ese centro de especialistas. Estudiar las memorias de las áreas, ver qué es lo que está pasando con esa zona, que si se cumple todo aquello que está comprometido en una memoria del centro. Exigir a los medios de comunicación que cuenten la verdad sin tapujos o no la callen, simplemente que no la callen, que eso fue otra de las exigencias que salió, y buscar la manera de llegar a la población joven para que se responsabilicen de lo público, porque es también de ellos. Llegar a las facultades de enfermería, de medicina y de todas las demás categorías sanitarias y no sanitarias para que entiendan que ir a lo público es responsabilidad. Y hacer campañas por las y los profesionales buenos. Salió ahí. No sé si eso nos vale a todos, pero eso es todo lo que salió. Muchas gracias, Paloma. Magnífico resumen. Que Genaro ahora nos va a contar el resumen, las propuestas de la atención extrahospitalaria y SAR.
Bueno, en el grupo había 23 personas que participaron, hubo 23 intervenciones, o sea, bastantes, y bueno, al final salimos un poco con la sensación de que nos faltaba tiempo, porque ya eran las 8:30 y teníamos que plegar, ¿no? Yo he ordenado un poco las cosas que salieron en torno a 3 ejes. Un primer eje de propuestas, ideas, digamos, de acción, por así decirlo, cosas para hacer y ejes de actividad. Un segundo eje que podríamos denominar de propuestas programáticas, por así decirlo, o propuestas alternativas programáticas. Y un tercer eje de problemas, digamos, problemas que aparecían en el debate y que obviamente hay que tener en cuenta a la hora de llevar adelante las propuestas de acción. Y partíamos, ya se dijo en la ponencia y se recalcó sobre todo por la gente que era profesional, que estuvo en el grupo, que la situación de los profesionales, sobre todo de las urgencias, extrahospitalarias, pues era muy jodida, ¿no? En el sentido de que los habían desperdigado, de que estaba la gente un poco derrotada y con muchas dificultades para hacer actividad y reorganizarse frente a la situación que tenían anterior a octubre de 2022. Entonces, partiendo de ese elemento, pues bueno, se hicieron una serie de propuestas sobre ejes de acción. El primero que aparecía claro era las urgencias hospitalarias, debido sobre todo al cierre y al disfuncionamiento de las urgencias extrahospitalarias, SAR y SUAP. Pensábamos, y en el grupo se pensaba, que las urgencias hospitalarias van a ser probablemente el próximo eje a colapsar, y que convenía, igual que la atención primaria jugó un papel en el anterior ciclo o el año pasado, salvando las distancias que hay entre los centros de salud y los hospitales, evidentemente, las urgencias hospitalarias podían ser un eje de actividad y deberíamos intentar, en lo posible, vincularlo a las urgencias extrahospitalarias. Luego se planteó la ley ómnibus. Se consideraba que debía ser un eje de denuncia que debíamos contemplar, y se insistió mucho en que había que denunciar la situación de amedrentamiento de los trabajadores y trabajadoras sanitarias y profesionales de la sanidad que lleva a cabo la Consejería, especialmente dura en algunos centros y en algunos hospitales, ¿no? Evidentemente también salió mucho en el debate la necesidad de informar a los ciudadanos y a las ciudadanas de la situación de la sanidad. Eso se recalcó en muchas intervenciones. Y el hecho de valorar la utilidad de utilizar medios locales, periódicos locales, radios, etcétera, porque eran espacios, digamos, más cercanos a la gente, ¿no? Se valoró la posibilidad y se planteó, ahora lo explicaré un poco, hay diferencias, la utilidad de las mociones en ayuntamientos contra el cierre, digamos, no el cierre, contra la apertura de los SAR sin medios suficientes, pero sobre todo haciendo hincapié en que en los pueblos, sobre todo en los pueblos, es diferente al Ayuntamiento de Madrid, donde el Ayuntamiento de Madrid pues es evidente que las mociones tienen poco sentido, pero en un pueblo es diferente, porque incluso grupos de derecha pueden verse con muchas dificultades de oponerse a una moción que exija equipos completos en los SAR, porque, claro, son pueblos más cercanos, la gente puede hacer más presión, etcétera, etcétera. Y se valoró como una orientación a tener en cuenta y a utilizar, ¿no? Luego se planteó, después explicaré por qué, una propuesta que yo creo que tiene mucho interés, que es unificar las plataformas de profesionales y usuarios que han florecido, que se han creado al margen de los sindicatos, ¿no? Porque uno de los datos de un poco el desastre de situación que hay en las urgencias y en los hospitales y en los centros de salud es el papel de los sindicatos. Después me detendré en eso.
Y, por otro lado, intentar, en la medida de lo posible, que los usuarios o vecinas y vecinos organizados, ver si podríamos cubrir tareas que no pueden cubrir los profesionales en algunos casos, ¿no? Y luego salió una iniciativa que no nos dio tiempo a terminar, una idea que hay que acotar de, en general, estudiar iniciativas de denuncia en los juzgados, de denuncia de la política sanitaria de la Comunidad de Madrid, ¿no? Eso respecto a los ejes de acción. Las propuestas programáticas, me voy a ir más rápido. Exigir equipos completos en los SAR y en los SUAR. Retirada de la Ley 1597 como una reivindicación que debemos asumir y plantear, y que es responsabilidad del Gobierno central. Y exigir al Gobierno central que las comunidades autónomas garanticen unos mínimos en la atención sanitaria. Esto tampoco nos dio tiempo a discutirlo mucho, pero sería una cosa así como si exigiéramos al Gobierno un 155 sanitario a algunas comunidades, ¿no? Digamos, de por qué no cumplen de alguna manera los mínimos de atención sanitaria a la población, ¿no? Luego, apareció también un debate sobre si la salud estaba incluida en los derechos constitucionales, pero se señaló, había gente que pensaba que no, gente que pensaba que sí, pero bueno. Y luego los problemas, ya termino. En algunos sitios se planteaba que había mucha incomunicación, yo creo que es entre usuarios y profesionales, y que eso dificultaba, evidentemente, pues las unidades de acción y la efectividad de la acción un poco desde fuera de los centros sanitarios. Dificultades para la organización, sobre todo de los profesionales de las urgencias extrahospitalarias, pues los han desperdigado por toda la geografía, y eso, al ser un grupo pequeño, pues dificulta mucho más. Si ya había poca gente o un porcentaje pequeño de gente que se organizaba, ahora era todavía más difícil, ¿no? Y eso es un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de planificar, sobre todo, tareas. Y, evidentemente, ligado a esto, el hecho de que los SAR y los SUAP son espacios diferentes. Los SAR son centros, digamos, que están en un territorio muy concreto, donde la gente conoce a los usuarios, y, sin embargo, los SUAP, la situación es diferente, ¿no? En grandes barrios donde pues, es muy difícil, imposible prácticamente conocer al usuario que va al SUAP, ¿no? Luego, un elemento que ha aparecido muchas veces, y que es la corporativización y la segmentación de las plantillas de profesionales, que tiene que ver con la existencia de un montón de sindicatos, y que tiene que ver con las dificultades de plantear tanto reivindicaciones de conjunto, del conjunto de profesionales, como acciones de conjunto. Y esto lo señalaron bastantes intervenciones, que es un dato objetivo muy negativo, y que dificulta mucho la acción en defensa de la sanidad pública. Ligado a esto, se señalaba la situación de general descrédito de las organizaciones sindicales de usuarios, de todas, no solamente de las que estructuran u organizan profesiones o categorías profesionales, sino también los llamados sindicatos generalistas o de clase, o como queramos llamarlos, ¿no? Y, por último, igual me he dejado algo, se señalaba el papel de los medios de comunicación para minimizar los efectos de la movilización y de la acción. Es decir, que organizas una gran manifestación, organizas un montón de acciones, pero luego el control de los medios que ejerce el lobby de poder que está tras el Gobierno de la Comunidad de Madrid, digamos, minimiza mucho los efectos de esa movilización. Eso significa que probablemente tengamos que dedicarle más tiempo a la comunicación alternativa y demás. Nada más. Gracias. Gracias, Genaro. José María nos va a hablar de las huelgas en atención primaria, las propuestas y el resumen y las conclusiones que sacaron ayer. Somos muy poquitos, estamos desperdigados, y si pudierais apoyarnos y estar ahí
Bueno, dos de las líneas más importantes de lo que hablamos en este taller, bueno, giran en torno a la unidad de acción entre profesionales sanitarios y vecinas y vecinos, y a que las huelgas y las manifestaciones son necesarias o siguen siendo necesarias, pero son insuficientes y había que articular algún otro tipo de acciones relacionadas con esto, ¿no? A resultas de esto, lo que hemos hecho es, bueno, pues simplemente una relación de propuestas que, bueno, pues están relacionadas un poco con el mare magnum de hablar todos durante 2 horas y encontrarnos con una dificultad evidente para resumirlas en un poquito, ¿no? Y como tengo muy poquito tiempo, pues os las relaciono brevemente, ¿no? Bueno, había un compañero que nos hizo una propuesta concreta sobre un paro de 2 o 3 minutos a las 12 horas todos los días por toda la ciudadanía, esté en su trabajo o esté en la calle, incluso parando los vehículos de motor y saliendo del vehículo permaneciendo de pie, según nos explicaba, supondría poco coste, porque dado que provocaríamos altas y bajas inmediatas en las empresas y descuentos ridículos en las nóminas, con una carga administrativa inasumible y constante. Bueno, es una propuesta concreta, difícil y bueno, podría decirse que interesante. Luego, como segundo punto, trabajar por la ruptura de los grupos de trabajadores estancos, uniendo en la lucha por el sostenimiento de la sanidad pública. Bueno, esto ya lo ha comentado Genaro anteriormente. La segmentación de las categorías profesionales forma parte de la estrategia de los partidos neoliberales y, por lo tanto, tiene que haber una manera de romper con esa dinámica y a ver si podemos conseguirlo, ¿no?, con buena voluntad. Bueno, esta la ha pisado la compañera anterior, apoyo a la convocatoria de la concentración del aniversario del 27 de octubre del año pasado, que estaba reflejada en las notas del taller. Como ya la he contado, pues no la cuento otra vez. Bueno, aquí sí contábamos algo más, que deberíamos promover entre todas y todos iniciativas creativas para ayudarles un poco al montaje, que deberíamos de asistir fervientemente a ella, porque, bueno, de nada vale que reclamen 20 personas. Si podemos ser 200, mejor que 20, ¿verdad? O sea que hace bien en promover esto. Informar a la ciudadanía del doblaje de los horarios de algunos facultativos para cumplir con el cupo de atención del acuerdo de los 30+4 y 20+4 en el caso de pediatría, porque mucha gente no lo sabe. Es importante que lo sepan y sobre todo hay una pregunta en el aire: ¿qué pasa con el paciente 35 y los sucesivos de la agenda normalizada de los médicos de atención primaria? La verdad es que los que doblan ya están agotados y acaban de empezar, o sea que bueno, hay que tenerlo muy en cuenta. Es necesario conocer la situación de los médicos. Se proponen acciones en común, como la creación de puntos de contacto en todos los centros de salud, integrar a la ciudadanía en la defensa de la sanidad pública para revertir el plan privatizador. Esto tiene mucho peso y mucha enjundia, veremos a ver si somos capaces. Crear asambleas de trabajadores en los centros al margen de los sindicatos, también ha salido tangencialmente en otro taller. Pertenezcan a un sindicato o no pertenezcan a un sindicato, con la idea de crear unidad dentro de los centros de salud y dentro de toda la sanidad pública. Bueno, aquí había un pequeño apunte que cada vez más cala en la ciudadanía el que la privada es la salida de escape de la sanidad y que la sanidad pública camina hacia la beneficencia, y esto es algo que debemos revertir de alguna forma. Otra propuesta concreta sería confeccionar dípticos con material informativo de los profesionales para la ciudadanía.
deberíamos tener un feedback con los profesionales de tal manera que articulemos desde la vecindad una manera de divulgación con datos suficientes para que no sea simplemente que nosotros estamos pidiendo la luna y no tenemos una reivindicación por puntos concretos. Luego, la fuerza, otra idea, fuerza. La fuerza hay que ponerla en la ciudadanía, en lo legal y en el derecho a la participación en la gestión. Nosotros seguimos sin participar en ningún foro o mesa de la Administración porque no nos permiten, como ciudadanía, ir a ellos. Entonces, deberíamos incluso solicitar estar en la mesa sectorial porque somos los usuarios y los usuarios tienen que tener suficiente poder para dar las opiniones sobre lo que es el estado de la salud y la sanidad pública. Algo curioso, dar menos publicidad a lo negativo de la sanidad pública. Ya sabemos que nosotros siempre estamos pensando en el diagnóstico. El diagnóstico es un diagnóstico muy negativo, evidentemente, pero sería mejor que a nivel de comunicación nosotros estableciéramos un sistema publicitario que acentuara más los defectos y deficiencias que tiene la sanidad privada, puesto que es para nosotros el enemigo a batir o simplemente a quien debemos frenar para que la privatización no siga adelante. Búsqueda de puntos comunes para la lucha, por ejemplo, la nefasta conservación de los centros de salud. Deberíamos, y de hecho en algunos casos ya he intervenido en alguna encuesta a directores de centros de salud, cuál es el estado de las instalaciones que tenemos, ¿no? ¿Qué tipo de licencia tienen? Hay centros de salud en nuestro distrito que tienen una licencia de 1960 y que están funcionando con esa licencia. Evidentemente no cumplen ninguna normativa, ni accesos, ni por accesos que no se han suprimido barreras arquitectónicas. Las instalaciones de ventilación brillan por su ausencia, no tienen ventilación natural en algunas salas. En fin, todo esto, los materiales se encuentran muy degradados. Todo esto merecería la pena estudiarlo en profundidad también. Y bueno, pues 4 apuntes muy breves. Crear espacios locales, un observatorio de la sanidad pública, estudios sobre las leyes sanitarias, pedir participación comunitaria efectiva, consejos de salud como primera medida para tener un compendio de medidas que podamos reclamar y una red de sanitarios. Y aquí acabo con esto. Gracias. Pues muchas gracias también, yo creo que lo estamos haciendo muy bien, estamos en tiempo, estamos a la hora. Llamamos a Luis Páramo. Luis, para que nos hable del encierro en Manoteras. Y Ana Valiente. Buenos días. Nosotros estuvimos escuchando la experiencia del encierro en Manoteras y el SUME. Durante 3 meses, después de 1 mes y medio de huelga, decidieron encerrarse en un lugar y sobre todo para el gran resultado que tuvo este encierro, que fue que se encerraron el colectivo médico con vecinos y vecinas del barrio. O sea, la unión entre el colectivo médico y las vecinas era una de las cosas prioritarias quizás de este encierro. El SUME, a partir de Navidad hubo un parón y bueno, pues se enfriaron las cosas y ya la cosa no volvió a ser como al principio. Pero se constituyó el SUME, que es el Servicio de Urgencias de Médicos Encerrados, y que fueron a distintas asociaciones que han estado dando charlas, haciendo talleres, haciendo una labor, la verdad, que importantísima. Y una de las cosas que
de las que más se quejaron o más hincapié hicieron es que la información de todo esto, la información de los medios de comunicación fue absolutamente sesgada. Ahora vamos a hablar de las conclusiones del taller. Buenos días a todas y a todos. En principio formamos una dupla porque la compañera Ana Valiente hoy hace doblete. Como hoy es un día de agradecimientos, me gustaría agradecer a todas y todos los ponentes, sus intervenciones, al equipo de organización con un trabajo impecable, a la dirección de este centro por acogernos en este lugar tan mágico y luego, referente a nuestra reunión, a las compañeras de Tres Cantos, Usera, Manoteras, Prosperidad y demás barrios que asistieron a nuestro equipo de trabajo. Allí se produjo una lluvia de ideas, fue muy constructiva, muy participativa y a partir de ahí pues os vamos a leer las conclusiones. Coordinarnos con entidades que también luchan por defender una sanidad pública, creando un canal de información para resaltar la unión entre vecinas, vecinos, barrios y pueblos de Madrid y los diferentes colectivos sanitarios. Realizar charlas informativas y educativas con las personas del SUME en diferentes lugares, asociaciones de vecinos, parques y o cualquier otro espacio acondicionado para llevar a cabo el acto cívico. Potenciar el grupo de difusión para tener más presencia en los medios de comunicación, prensa y radios, estatales y locales. Creo que en vecinas y vecinas en barrios y pueblos de Madrid hay un grupo para ello, de comunicación. Realizar una campaña de captación de jóvenes, utilizando como centro neurálgico, por ejemplo, este espacio, la universidad y las redes sociales, que ellos utilizan más habitualmente, TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, etc. Concentrar esfuerzos, menos acciones, pero más importantes, con mensajes claros, directos y contundentes. Ejemplo, 1 millón de madrileños en listas de espera y sin poder ser atendidos. Salir de nuestros barrios para apoyar a otros que necesiten ayuda, porque sean más minoritarios, aportando la experiencia de los barrios que atraen a más personas a las calles. Y ahora, a continuación, la compañera Ana os va a leer las acciones. Acciones, todas potentes. Realizar encierros en los centros de salud. Para ello es imprescindible la difusión de esta reivindicación para poder motivar a cada ciudadano de cada barrio. Cortar las calles con sentadas y paralizar el tráfico. Realizar una concentración en la Puerta del Sol un jueves para concentrar todas las fuerzas de las manifestaciones y concentraciones habituales que hay los jueves y poder centralizarlas en este lugar tan representativo, en la puerta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, con un acto muy llamativo expresando nuestro descontento. Intentar reunirnos con la Consejería de Sanidad para expresarle todas nuestras demandas y peticiones y hacer una pancarta en la que figure el texto «Vecinos y vecinas y sanitarios y sanitarias unidos». Gracias. Perdona. A mí me gustaría añadir simplemente una cosa por cerrar ya, vamos muy mal de tiempo. He escuchado cuestiones muy importantes. Yo me he quedado con dos. En nuestro grupo de trabajo se repitió insistentemente: la unión hace la fuerza. Esto no nos olvidemos, compañeras y compañeros. Y luego, de mi admirada Gloria, trabajando con humildad se consigue el éxito. Como dicen los Beatles, sigamos adelante en este largo y tortuoso camino. Gracias. Muchas gracias. Vamos bien de tiempo, ¿no? Ángel, las conclusiones, propuestas, resumen sobre las experiencias de acción frente al desmantelamiento. Todo tuyo. ¿Cuánto hay de tiempo? Todo el que quiera.
Bueno, hola, ¿qué tal? A mí me ha tocado circunstancialmente presentar esto, que se basa en la ponencia que hicieron las compañeras de las asambleas de Carabanchel y de Latina. Lamentablemente no tuvimos tiempo suficiente para consensuar después del debate todas las aportaciones, así que si faltan cosas por recoger, hacérnoslas llegar para que todas tengan cabida, porque se van a editar y publicar ordenadamente y seguramente yo no he sabido sustanciar todas de forma correcta. Yo dividí un poco las aportaciones en distintos espacios. Aunque estaba el debate centrado en torno a las formas de acción, obviamente esto está ligado a los ejes de movilización y a las formas organizativas. Entonces, pues bueno, salieron una cosa y otra mezclada. En primer lugar, hubo debates interesantes sobre cómo encarar o cómo reflexionar acerca de las formas de acción. Una idea que salió es no contraponer, es decir, no entrar en una pelea absurda entre manifestación, concentración, reparto, sino buscar y pensar la utilidad de cada uno según los objetivos que cada uno se propone. También hubo debates sobre cómo pensar la fase en la que estamos, es decir, es una fase de resistencia, es una fase ofensiva. Pues aquí había aproximaciones distintas. Por un lado, compañeras que planteaban que es una fase de resistencia, se trata de resistir, aguantar y salvar algunos ejes, y también había compañeras que planteaban que si bien es cierto esto, también hay que ir más allá, sobre todo con cuestiones que tienen que ver con pues una aproximación a la brecha de género que hay en sanidad, que hay cuestiones que no es volver atrás, sino también hay que pedir más. También compañeras señalaban que es una lucha de largo recorrido y hay que encararla de esa forma. También sobre las actitudes con las que vamos a las asambleas. Se trata como de generar espacios cómodos, ser activos y, sobre todo, no ir a sermonear a la gente, sino ser humildes y escuchar a las vecinas, porque se trata no tanto como de contarles la Biblia a cada una de ellas, sino ser capaces de entender una o dos ideas clave que son demandas sentidas por la población y agitar en torno a esas cuestiones muy concretas para desarrollar el trabajo, porque había una reflexión compartida que es que si no hay trabajo en los barrios, una presencia real con vecinas y vecinos, pues todo se puede quedar en una cosa como proyectos como en el aire, ¿no? Sin sustancia real, y eso pues había muchas compañeras que hacían hincapié en ellos. También hubo un debate sobre a quién es prioritario señalar en nuestras acciones, si poner el foco en la cabeza de Ayuso o bien priorizar la cuestión de determinadas demandas concretas. Había posturas distintas, y bien creo que había una mayoría que apostaba por centrarse en cuestiones concretas, pero fue un debate con matices ricos que creo que tiene sentido como seguir teniendo. Y también había una crítica que no se trata simplemente de una defensa de la sanidad pública, sino también de criticar la gestión que se hace de la sanidad pública, y una gestión también a veces con carácter y criterios empresariales y neoliberales y no sociales. Otra parte del debate tenía que ver con el ámbito de acción. Como digo, había un acuerdo, yo creo, sobre que lo local, lo barrial es lo central. Sin el trabajo barrial no se consigue dar un salto. Sin embargo, pues luego también había matizaciones, ¿no? Como determinadas medidas no solo atañen a lo local ni a lo regional, sino que tienen que ver con estructuras mayores, el Gobierno central, la Comunidad Económica Europea, bueno, eso ya no existe como tal, con lo cual intentar ligar lo local también a las cuestiones macro. Por otro lado, también había quienes señalaban que son necesarias, sobre todo para algunas asambleas más pequeñas, la necesidad de movilizaciones y acciones a nivel de la Comunidad de Madrid, porque permiten luego fortalecer las estructuras y ayudar a que se desarrollen a un nivel más pequeño. De la misma manera, también se hablaba de que en el mismo ámbito del barrio convendría hacer rotaciones en los lugares donde hacemos las acciones y no simplemente quedarnos en un centro de salud, sino pensar en clave como de una gira interna por los barrios. En este sentido, entro a la tercera parte, que es el ámbito como de cuestiones que tienen que ver con la coordinación.
Salió muy y mucho experiencias de compañeras de pueblos de la sierra o pueblos más pequeños que hablaban de la necesidad de eso, de federar, hermanar determinadas asambleas regionales, ayudarse unas a otras, también pedir ayuda, que tampoco es ninguna novedad. Muchas asambleas que han surgido aquí fueron de los núcleos, fueron ayudando con compañeras y compañeras muchas veces invisibles a desarrollar asambleas en otros barrios, pues mantener un poco esa lógica, porque sin un movimiento estructurado luego es difícil dar saltos. Se habló también de bandas itinerantes por determinados pueblos para ir como socializando pues algunas cuestiones. Se habló también de consensuar una hoja reivindicativa de todas las asambleas para machacar con 4 o 5 consignas específicas. También se habló de buscar palancas, ejes de movilización que permitan movilizar al conjunto a partir de una cuestión como muy concreta. Y se habló de pediatría, se habló de la salud mental, se habló de las listas de espera, se habló de los dentistas. Por último, en cuanto a las acciones en sí, el acuerdo era copiemos todo lo que funcione, sin ningún tipo como de miedo. En ese sentido, hubo varias propuestas. Una, el tema de las brigadas sanitarias, que sería copiar lo que hace la gente del sindicato de inquilinas de las brigadas inquilinas. Básicamente es un reparto de toda la vida, pero coordinado, publicado en redes con tiempo, con chalecos iguales, para, con poca gente, dar una imagen de que se está en muchos sitios. Y además, eso permite focalizar lo que quieres hacer. Pues, por ejemplo, si se hace el tema de pediatría, tú no vas a repartir a la salida del metro, sino que hablas con las AMPAs, vas a repartir a los coles y así pues buscar eso, qué eje nos puede ayudar a movilizar al conjunto a través de algo muy concreto. Luego, también compañeras propusieron aprovechar los grandes eventos, como las fiestas, los carnavales populares, para ir a hacer trabajo allí a nivel de barrio. También se habló pues, de las ocupaciones y acampadas, también de las proposiciones a plenos y a nivel institucional. Se habló también de la puesta en marcha de los consejos de salud, de la utilidad en algunos lugares más pequeños de charlas explicativas de toda la vida, pero que en algunos lugares son muy útiles. Se habló también de hacer despliegues coordinados de banderas blancas en los balcones. Se habló también de aprovechar el momento en que salen temas en la agenda pública con el tema de la investidura del Gobierno para también intentar poner en agenda cuestiones vinculadas a la sanidad pública, y un compañero propuso en ese sentido sacar un comunicado. Se habló pues, también de la recogida de firmas. Se habló también de hacer cuestionarios, que en algunos lugares han sido muy útiles para calibrar desde los vecinos y vecinas el estado de la sanidad pública en nuestros barrios y centros de salud. Se habló de buscar relación con las direcciones de centros de salud amigos para poder también tener como una forma de penetración hacia adentro, también de presionar, interpelar de alguna forma a nuestros médicos y médicas para que lleven a cabo tareas comunitarias y se involucren también en la lucha con las vecinas. Se habló de hacer muchos vídeos de denuncia que tienen mucho recorrido. Ya ha sacado uno la gente de Carabanchel con la pediatría, que se está moviendo un montón y es una cosa que es sencilla, ¿no? Y que también se animaba a que se hiciera. Se habló también de dar a conocer la cartera de servicios del SERMAS, que son cuestiones que a veces no sabe la ciudadanía que están allí, y explicaba una compañera cómo en su asamblea habían impreso como cartulinas con algunos de los servicios que había allí y los repartían en las concentraciones. Se habló también como de socializar mucho como los datos de financiación que hay. Por último, y ya acabo, se habló también de las alianzas. Por un lado, pues eso, seguir apostando por las alianzas entre asambleas y barrios. Por otro lado, también buscar muchas alianzas, como ya se ha hecho en algunos barrios, con las AMPAs, con el tema de pediatría. Ahora hay una situación muy heavy en Madrid con el tema de las becas comedor, y es un ámbito pues, perfecto para vincular la pediatría al tema de becas de comedor y movilizar a sectores sociales nuevos y distintos, más jóvenes también. Lo mismo con otros movimientos sociales. Y, por último, también se hizo mucho hincapié en cómo buscar lazos y coordinación con nuestras compañeras migrantes, que muchas veces también sufren del racismo institucional y tienen más dificultades para movilizarse e incorporarse a la lucha. Y bueno, se contó la experiencia de Villalba y bueno, se socializó buscar entre todas como fórmulas para avanzar en ese sentido. Y ya está. Segundo, sí me gustaría que
comentaras otra vez la fecha, el lugar y la hora de la convocatoria. 27 de octubre, calle Enviar, 10:30 de la mañana, en la calle Sagasta número 6. Sabemos que es que algunos estarán trabajando, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de que fuera el día en concreto que se produjo el desastre. Y es por eso que decimos ese día. Muchas gracias. Envías el cartel y viralizamos. Muy bien. Que sepáis, y aprovecho también, al día siguiente, el día 28, COESPE se manifiesta en Madrid, desde Atocha a Ciberes, lo hemos dicho ya esta mañana, y luego hasta Sol. Va a ser a las 11 de la mañana, el día siguiente. Ese fin de semana, por favor, reservarlo para la reivindicación. Y ahora llamamos aquí al estrado a Carol, que nos va a hablar sobre las experiencias de organización ciudadanas. Es un trabajo que hemos hecho Javier y yo, ayer a altas horas de la tarde-noche. Bueno, entonces, fue un taller muy entretenido, había mucha inteligencia colectiva y, algunas cosas se han comentado ya, con lo cual tampoco esperéis ahí grandes novedades. Pero voy a ser breve. Entonces, como decía Ángel, si alguna cuestión se nos ha quedado en el tintero, pues lo comunicáis, ¿vale? Básicamente hemos recogido el tema de propuestas. Se hizo intervenciones de diagnóstico y tal, pero consideramos que era mejor centrarnos en las propuestas. Empezamos recogiendo propuestas en las que para agrandar nuestro espacio de vecinos y vecinas. En este sentido, se comentaron dos experiencias de Vallecas y de Tres Cantos que consistían en visibilizar la falta de pediatras en estos lugares, y entonces lo que se consiguió fue una gran movilización, pues en la que participaron también gente de las AMPAs, ¿no? Entonces, una manera de abrir el espacio. También otra manera de abrir el espacio que consideramos importante era el tema de los jóvenes, que los jóvenes pues tienen otros intereses, y las jóvenes. Por ejemplo, a ellos les interesa fundamentalmente los temas de salud mental, el sexual, la salud sexual, ¿no? Y también el aborto libre, ¿no? Pero también habría otro sector que tendríamos que darle una pensadita, que serían las personas más mayores, que también sufren una falta de geriatras. Entonces, por tenerlo presente, ¿no? Y teníamos también todo muy claro que teníamos que seguir luchando por la dotación, el 100% de la dotación de los PAC, de los famosos PAC estos. Otro punto que ya se ha mencionado es sumarnos a otros movimientos vecinales y, como por ejemplo, pues apoyar a los nuevos PAUs que no tienen centro de salud, ¿no? Llamando a las asociaciones de vecinas. También se mencionó que se habían logrado cosas en este espacio vecinal y que había que ponerlo en valor, que eso también subía el ánimo y acababa de alguna manera con la desesperanza. Luego también apoyar la campaña de equiparación salarial y que impide, ¿no? que impida la fuga de profesionales a otras comunidades e incluso a otros países. En cuanto a los consejos de salud, también se habló que sí que sería interesante participar en estos consejos, en las mesas ciudadanas, siempre y cuando fueran participación paritaria y vinculante, si bien también otras personas pues pensaban que instrumentalizar los movimientos sociales pues a lo mejor no era tan buena idea, pero que no eran incompatibles. Continuar con las grandes manifestaciones que todas conocemos, porque después de un año se siguen recordando, ¿no? Por supuesto, colaborar con las profesionales sanitarios y
que la ciudadanía colaboremos con los profesionales sanitarios, ¿no? También apoyar, esto se ha repetido bastantes veces en estos debates, apoyar a los pueblos más pequeños. Y en este sentido, pues las brigadas sanitarias que comentaba Axel, que todavía está por madurar, pero bueno, podrían servir, ¿no? También se habló de actos itinerantes, como ya se mencionó anteriormente, por ejemplo, en los hospitales ahora que está, ¿no? El de Arganda es, el de Arganda, que lo necesita con urgencia, y bueno, La Paz también tiene sus problemas, ¿no? O sea, que hay como un grupillo. Se habló también de parasitar los actos del gobierno regional, por ejemplo, en nuestro provecho. Por ejemplo, está pues cuando se le interpeló a Ayuso, ¿no? con el tema de las residencias, ¿no? Que se le vio perfectamente el trasero. Bueno, y por último y no menos importante, pues hacer pintadas agresivas, como la llama nuestro compañero, y que ofrece las plantillas a aquellos espacios que lo necesiten. Y nada, muchas gracias, ya está. Sobre Marea de Residencias, las conclusiones y Verdad y Justicia, con nuestro compa Damián. Mientras Ángel me pasa los temas para desarrollar, que acordamos decir que las compañeras de Marea de Residencias y de Verdad y Justicia me han pasado una nota diciendo que ayer se hizo una convocatoria de concentración en el Ayuntamiento de Leganés para el martes día 10 y que no es en el Ayuntamiento, que es en la Casa Consistorial, en la calle Plaza Mayor número 1. Que lo toméis nota, luego nosotros desde organización lo pasaremos por todos los chats para que se sepan y tal. Bien, vamos a ver. El tema de ayer el taller de residencias, como podéis entender, no ha podido recoger absolutamente todas las cosas porque el tema de las residencias es tan sumamente amplio y tan sumamente extenso que no había posibilidad de recoger absolutamente muchos temas que hemos cogido los elementos más importantes y los hemos dividido en 3 bloques. Un bloque, primero, de aquellos temas que son importantes de hacer inmediatamente, es decir, aquellos elementos que son claves para que incluso informar a los familiares de los residentes y que sirva también como un elemento de principio de movilización. Luego, otra parte lo hemos dedicado al tema de la necesidad de una ley de residencias y el último punto es un punto dedicado a cómo podemos aprovechar esta situación y qué debemos hacer para movilizar y informar y movilizar a la ciudadanía de lo que está sucediendo en las residencias. El deterioro de las residencias ha seguido un camino muy paralelo al propio deterioro programado de la sanidad pública, como no puede ser de otra manera. Lo que sucede es que en 2019 fue ya el elemento clave de todos los paradigmas de lo que sucedió en negativo. La pandemia COVID fue lo que fue, sabemos todo lo que pasó en las residencias, la falta de personal, la falta de medios, toda una sensación de fragilidad y de lo que se encontraron incluso cuando entraron en las residencias, tanto la UME como los médicos de Médicos Sin Fronteras, etcétera, etcétera. Pero hay un elemento clave y fundamental que fue que hubo 7.291 personas que murieron sin atención sanitaria por los famosos llamados protocolos de la muerte. Esos protocolos de la vergüenza son protocolos que impiden que una serie
de usuarios puedan acceder, los usuarios de residencias puedan acceder a los hospitales. Desde ese punto de vista, hay una exigencia que las jornadas yo creo que deben de recoger, y es que hay que seguir exigiendo la justicia y reparación de todo lo que ha sucedido, de todas estas muertes de las residencias de la Comunidad de Madrid. Y es un elemento que debería estar recogido y debe estar recogido como un elemento clave de las jornadas. Entre los elementos que allí empezaron a aflorar dentro del taller, pues ha habido temas tan importantes como el de la financiación. Una falta de financiación en las residencias que ha producido un efecto que es personal insuficiente y escasos recursos. Eso lo hemos visto a lo largo de toda la historia de la residencia, lo estamos viendo, pero desde el punto de vista del COVID es un elemento que se quedó mucho más fotografiado. También se expresó en el taller que deberíamos potenciar que existiera un control de los familiares sobre la gestión de las residencias, que es un elemento también clave y que no está recogido absolutamente de ninguna manera porque no hay transparencia ni hay una ley que diga que se pueda haber ese control. Otro elemento importante es que deberíamos estudiar exhaustivamente los pliegos de las condiciones, porque los pliegos de las condiciones se están dando a situaciones, como todos y todas sabemos, de una mala alimentación, un tema de falta de pañales, una cantidad de elementos que se van dando al unísono. Pero ese pliego de condiciones, además, lo hemos visto con la Fundación de Mensajeros de la Paz, con el tema de la residencia de Alzheimer de Villa de Vallecas, en el cual allí lo que ha sucedido es que como han ido a la baja, con una baja temeraria, al final se han tenido que ir porque lo que estaban dando como alimentos era verdaderamente, absolutamente, no ya propio de una residencia, sino de cualquier otro lugar donde existan seres humanos. Es importante también, y se dejó claro en el taller, que se hiciera una asamblea de familiares periódica para que se viera y se estudiara a fondo toda la licencia de apertura. Es decir, las licencias de apertura son un elemento clave para el desarrollo posterior de cómo se van a desarrollar todas las actividades dentro de la residencia. Entonces, eso es otro elemento que quedó claro que hay que hacer. Hubo también otra propuesta que es que había que implantar un nuevo modelo de residencias. Es un tema que está claro, los modelos de residencias tal como están ahora mismo no nos sirven absolutamente después de que las personas que están en las residencias han estado tanto tiempo peleando y pagando sus impuestos y tal, se encuentran en un momento determinado que un modelo de residencia, sobre todo si tenemos en cuenta que las residencias, de las 500 residencias que existen en Madrid, solamente 25 son públicas, eso nos damos cuenta verdaderamente de que están hechas todo el tema para el tema del negocio de los amigos de la señora Ayuso. Se habló también de la necesidad de construir residencias públicas necesarias en distritos de Madrid y en los pueblos que sean necesarios de la comunidad autónoma. Es un elemento clave que si una persona ha estado viviendo en un distrito o en un barrio determinado durante un tiempo, no es normal que se le mande, si está en Madrid, en Chamberí, por ejemplo, se le mande a la residencia de Coslada o se le mande a la residencia de Comeda Viejo. Es decir, que ese tema es un tema clave, importante, para que la persona mayor, los residentes, no puedan desarrollar estados de ansiedad o otro tipo de estados porque
están muy alejados de sus familiares, de sus centros normalmente en los que residían. Hay dos temas ya últimos, que son la exigencia dentro de... estos puntos que hemos visto son los puntos que creemos que podemos desarrollar ya de inmediato. Hay un punto que no lo veo aquí, pero que sí se dijo, no sé si es que me lo he saltado, pero sí se dijo. Mirad, en la Comunidad de Madrid tenemos 1 millón de personas, de usuarios, que no tienen asignado médico. Tenemos 500.000 niños sin pediatras, pero es que tenemos 52.000 usuarios de residencias que no tienen absolutamente asignación de médico. Porque el médico, teóricamente, que tienen asignado para la residencia, solo receta, solo firma las recetas. No hay asistencia médica pública dentro de las residencias. Y eso es un elemento que tenemos que empezar también a ir denunciando y a ir formando temas de obligado cumplimiento dentro de las propias resoluciones que tengamos, conclusiones de las jornadas. Se habló y se dijo la necesidad de una ley estatal de residencias. Y se dijo claramente que sea estatal y que esa ley de residencia estatal cumpla unos mínimos determinados con el fin de unos mínimos determinados de obligado cumplimiento para que de ninguna de las maneras las comunidades autónomas lo puedan incumplir. Como resulta que depende de las comunidades autónomas la responsabilidad de las residencias, por tanto, si se hace una ley estatal mínima que exija que esos mínimos que se pongan deben ser cumplidos absolutamente por todas las comunidades. Ese tema de la ley, todos sabéis y recordaréis que anteriormente se presentó en la Comunidad de Madrid una ley de residencia de la Comunidad de Madrid. En principio, Ciudadanos aprobó que se debatiera, pero luego a la hora de votarse, Ciudadanos y el PP se opusieron a que se votara y esa ley se quedó totalmente descartada. Por tanto, necesitamos esa ley que he dicho que creo que es el elemento fundamental para que haya ese cambio de modelo de residencias. Y como último punto, hay dos temas que son importantes. Primero, la propuesta de parte del taller de que todas estas conclusiones de las residencias yo lo traslado incluso al resto de los talleres y que salga como un elemento, que creo que sí va a ser así, de las propias jornadas, el que se envíe una carta a todos los grupos políticos mandándoles las conclusiones y exigiendo que estas conclusiones peleen por ellas, tanto a nivel del Congreso de los Diputados como en la Asamblea de Madrid, que yo creo que es un elemento que tiene que tener una cabida dentro de eso. Y dentro de ese punto, y acabo, y dentro de ese punto, hacernos ver de que, y se ha dicho anteriormente también en la conferencia que ha dado Vicente Losada, yo creo que ha hecho un tema muy importante, que ha sido cuando ha dicho, bueno, está muy bien que se haga una auditoría, pero la auditoría va a depender del Tribunal de Cuentas. Ya sabemos entonces por qué camino va eso y tal. Sin embargo, él ha propuesto una auditoría ciudadana. Y yo creo que desde ese punto de vista, en el mismo elemento de las residencias, se ha desarrollado hace 2 semanas una comisión ciudadana por la verdad y la justicia. Esa comisión ciudadana por la verdad y la justicia ha sido, digámoslo entre nosotros, un juicio popular.
un juicio popular, porque allí sí que se ha investigado, se está investigando, allí han estado afectados familiares, han estado trabajadores que han dado la cara y que no se han asustado de dar la cara para hablar en contra, para decir lo que está pasando en las residencias, han estado profesionales, han estado periodistas, y esa comisión que está presidida, como todas sabéis, por Martín Pallín, va a sacar algunas conclusiones. Esas conclusiones yo creo que nos pueden ayudar mucho a vecinas y vecinos. ¿Para qué? Para informar, para que nos sirva de ese canal de información a la ciudadanía, incluso para que, si es posible, posteriormente podamos tener un elemento de movilización en torno a todos esos temas. Por tanto, las comisiones ciudadanas tienen el valor que tienen y es un tema que desde vecinas y vecinos deberemos y tenemos la obligación de impulsar. Muchas gracias, compañeros y compañeras. El compañero Edi es el director del Colegio Mayor Teresa de Jesús. Y así nos oye, que nada más termina la jornada, después de Edi, Ana Valiente va a concluirlas, y todos y todas los que podáis, os quedáis a dejar esto como nos lo han prestado. Gracias por ofrecernos esta casa. Buenos días, agradeceros la invitación a dar unas palabras, porque eso me permite trasladaros un saludo por parte de todo el Colegio Mayor. Aquí vivimos 148 estudiantes, principalmente la Complutense, pero no solo, que con una edad media, el colectivo fundamental son estudiantes de 18 y 19 años, ya los de 20 21 son los mayores, ¿no? Que pertenecen a prácticamente, yo creo que todas las titulaciones que ofrece la Universidad Pública en Madrid. Y bueno, y vivo aquí con mi hija también, ¿no? 150. ¿Y por qué os digo esto? Porque para nosotros ha sido un verdadero honor, pues, servir de acogida a las jornadas y haber puesto nuestra estructura y nuestros medios, que son públicos, a disposición, pues, una organización popular que ha demostrado lo mejor de la Comunidad de Madrid. Con esto quería aprovechar estos momentos para trasladar dos ideas, porque ustedes han trabajado mucho durante este fin de semana como para concluir la jornada sin decir nada concreto, ¿no? Y adquirir compromisos. Y esa es mi voluntad. Pero antes de nada, lo primero que sí que quería decir es que con el apoyo que hemos intentado daros en las mejores condiciones este fin de semana, lo único que estamos haciendo es devolver una pequeña parte de la tremenda deuda que tenemos contraída la Universidad Pública de Madrid con respecto a los vecinos y vecinas de nuestros barrios y municipios. A todo el tejido popular, vecinal y de trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública en defensa de este derecho fundamental. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la Universidad Pública en Madrid, en líneas generales, no hemos estado presentes en esta lucha. Y eso es así. Y esto responde a una concepción de la universidad que tiene que ser modificada, cambiada y transformada, que es una universidad que es un servicio público que vive al margen de la sociedad. Este encapsulamiento, ¿no? Digamos, divorcio de una universidad fundamental en la investigación, en la formación de nuestras sociedades, no puede vivir con tal grado de aislamiento, particularmente en la Comunidad de Madrid. Bien, por tanto, con nosotros, esto sí lo hemos hablado, lo hemos debatido, esto fue motivo de una reflexión el curso pasado, también lo queríamos decir. Y uno de nuestros primeros gestos para revertir, ¿no? para cambiar, modificar esta tendencia, fue el mayor premio, ¿no? La mayor concesión que da nuestro Colegio Mayor, que es la beca de honor, se la dimos precisamente al Centro de Salud al que estamos adscritos de María Auxiliadora. Porque, aunque sea un colectivo evidentemente joven, la sanidad pública está muy presente. Como sabéis, no solo las dos instituciones donde en la época del COVID más incidencia tuvieron fueron las residencias de mayores, de triste, ¿no? Recuerdo y pésima gestión deliberada por parte del gobierno regional, pero también fueron los colegios mayores universitarios. Aquí vivimos, estamos en contacto y me acuerdo yo cuando entré, yo voy a cumplir dentro de poco 2 años, nada más entrar tuvimos
uno de los brotes de COVID más importantes del país, con 100 positivos en una comunidad en aquel momento que éramos de 125, o sea, es que prácticamente están todos contagiados, ¿no? Pero además aquí también, aparte de estudiantes, hay estudiantes que hacen deporte y se lesionan. También, por desgracia, en el colectivo juvenil están sometidos a muchísima presión, ansiedad, ¿no? El miedo a la frustración, digamos, todos estos valores, ¿no?, hegemónicos de una sociedad, ¿no?, neoliberal como la actual, a competir, el resultado, y si no lo obtienes el fracaso, generan, entre otras, manifestaciones de salud mental muy importantes, ¿no? Es decir, y aparte de otro tipo de enfermedades que se tienen, y en un colegio mayor donde, excepto una ínfima minoría, gran parte vienen de fuera de Madrid y vienen de municipios muy pequeños. Por tanto, la sanidad pública, el centro de atención, sobre todo la atención primaria, es algo que está muy presente para estos estudiantes. Y por tanto, y después de una reflexión se concedió, pero está bien los gestos, son importantes, abren un debate, ¿no?, permiten hacer una reflexión, pero que se tiene que materializar en una acción. Y con esto quería terminar, ¿no? Nuestra voluntad con estas jornadas es precisamente sentar las bases, tener los teléfonos, los contactos, ponernos cara, saber dónde estamos, ¿no?, porque es un sitio que está muy en el centro de Madrid, pero que nadie sabe dónde está, como no vengas aquí, ¿no? También trasladar un mensaje, ¿no?, que la universidad es plural, es heterogénea y también hay colectivos, ¿no?, gente joven, estudiantes pues comprometidos y que están dispuestos a pasar a la acción. Y en este sentido manifestar nuestra voluntad, nuestro compromiso de, en el siguiente ciclo de movilizaciones, que aquí se han sentado las bases, se ha planificado, habréis reflexionado, habéis puesto calendarios, ¿no?, asignado claramente pues orientaciones, jornadas, actividades previas de civilización, la universidad ya va a estar presente. Y nosotros, de una manera humilde y sencilla, aquí tenemos gente de todas las facultades, y si hay que ir otra vez a hacer una consulta popular, pondremos mesas. Si hay que ir a movilizaciones, iremos a las movilizaciones. Y si necesitamos ayuda en formación, en sensibilización, en datos, en dosieres, dime esto, cómo tenemos que confrontar claramente todo una contrainformación, ¿no?, que va dirigido a rebajar, a denigrar a la sanidad pública, o la pediremos. Ese es nuestro compromiso, y felicitaros porque yo he ido a las movilizaciones, a manifestaciones, desde la Marea Blanca hace unos años hasta ahora. He estado en muchas concentraciones en el barrio donde vivía antes de estar aquí, que es en Vallecas, donde veo aquí compañeros de Puente de Vallecas, ¿no? Es decir, y sé, ¿no?, por experiencia personal, que esas grandes movilizaciones, que esas consultas, todo es fruto de un tremendo esfuerzo organizativo, ¿no?, que a veces es muy tedioso, es muy pesado, es poco valorado, es frustrante, pero que claramente es la única medida de la victoria. Muchísimas gracias, hasta la victoria siempre, venceremos. Bueno, otra vez aquí. Es para mí un verdadero honor estar en nombre de vecinos y vecinas de los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid. Como todos sabéis, espacio formado por asociaciones, colectivos, grupos, entidades y personas comprometidas y apasionadas que trabajamos unidas por un objetivo común: que la sanidad pública vuelva a brillar con luz propia y que los poderes públicos tomen las medidas pertinentes que garanticen una sanidad pública de calidad y universal. Quiero dar las gracias, en primer lugar, al director del Colegio Mayor, que nos ha prestado este espacio maravilloso, y al alumnado, que ha colaborado y participado en las jornadas. Los movimientos sociales estamos siempre muy escasitos de juventud, y la participación de jóvenes nos ha llenado de satisfacción a todas. Gracias también a las entidades que han participado y a todas las personas que han asistido, a las que han participado en los grupos de trabajo, en los debates, en las conferencias. Gracias, por supuesto, a los voluntarios y a las voluntarias que han hecho posible con su trabajo el buen funcionamiento de las jornadas. Y un agradecimiento muy especial al equipo organizador, que ha hecho un trabajazo.
Con estas jornadas hemos querido reflexionar sobre la situación de la sanidad pública madrileña y el deterioro que está sufriendo, y hemos abordado los aspectos que hemos considerado más cruciales, como son la atención primaria, la base fundamental de nuestro sistema de salud, por ser el primer punto de contacto con la ciudadanía, las urgencias extrahospitalarias, prácticamente desaparecidas, las listas de espera, cada vez más largas, la atención hospitalaria, las huelgas y encierros, el COVID persistente, ese gran olvidado, la deuda de la sanidad y los lobbies, los contratos menores, el injusto precio de los medicamentos que deriva en pobreza farmacéutica y el abandono que sufrieron nuestros mayores. El testimonio de Marea de Residencias y Verdad y Justicia nos ha helado el corazón. Hemos puesto en común el trabajo y el esfuerzo de los y las profesionales de la sanidad, que no son solo el personal médico, el personal de enfermería, auxiliares, limpiadoras, el personal de emergencias, etcétera, es también imprescindible para el buen funcionamiento de nuestra sanidad. Hemos aprendido que la constancia es una buena aliada y esa enseñanza nos la han dado esas personas que no se han quedado en casa, que no se han quedado calladas, que han salido de sus zonas de confort y se han enfrentado a las injusticias emanadas de una política liberal y nada social que estamos sufriendo en la Comunidad de Madrid desde hace muchos años. Su experiencia nos servirá a muchas para seguir trabajando. Con todo esto, con el trabajo de este fin de semana, con las conclusiones que acabamos de escuchar, nos gustaría haber podido dar respuesta a esa pregunta algo manida y que muchas personas tenemos en la mente. ¿Y yo qué puedo hacer? Todas y todos podemos aportar. Estas jornadas han sido las primeras, pero no las últimas. Haremos una hoja de ruta con estas reflexiones de este trabajo y juntas y juntos seguiremos avanzando. Porque estas jornadas son ya la semilla para poder construir el relato, ese relato veraz de la sanidad pública madrileña. Quedan clausuradas las primeras jornadas de la sanidad pública de Madrid. Gracias. Ahora nos quedamos a recoger. Hola, una vez clausuradas, ahora nos queda reponer todo lo que hemos usado de las instalaciones. Si solo nos quedamos los compañeros voluntarios, tardaremos un par de horas. Entonces, entre todos, hemos hecho unos equipos de trabajo para recoger todos los bártulos que hemos puesto y hemos usado.